El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. El envejecimiento es un factor de riesgo principal en la pérdida de la memoria. Los casos más severos terminan con demencia, provocando discapacidad y mala calidad de vida para quien la padece. La causa más frecuente de demencia es de tipo Alzheimer, que lleva su nombre debido a que el médico psiquiatra y neuropatólogo alemán Alois Alzheimer fue quien la describió por primera vez. Por cierto, que en este año 2014 se celebran 150 años del nacimiento de Alois Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer afecta al cerebro, provocando problemas con la memoria, la conducta y las emociones. Esta enfermedad no es una forma normal del envejecimiento y es tan severa que interfiere con las actividades cotidianas de quien la padece y de sus cuidadores. El último reporte mundial de 2013 arrojó que existen cerca de 44 millones de personas en todo el mundo afectadas con demencia y que esta cifra alcanzará los 135 millones en 2050. En este programa abordaremos cómo algunos compuestos químicos extraídos de ciertas plantas se están utilizando en modelos experimentales para evaluar sus efectos como tratamientos potenciales para mejorar la memoria y tratar de prevenir la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Para conversar al respecto contamos con la presencia de nuestra invitada, la doctora Isabel Arrieta Cruz. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Bueno, Isabel obtuvo el grado de médica cirujana y doctora en ciencias por la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha impartido cursos de pregrado en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Química de la UNAM, también en la UAM Xochimilco. Realizó estancias postdoctorales en el Laboratorio de Neurobiología y Conducta de Rockefeller University, en Nueva York, en el Departamento de Neurología y Psiquiatría de Mount Sinai School of Medicine, en Nueva York, y en el Departamento de Medicina, División de Endocrinología, en el Albert Einstein College of Medicine, también en Nueva York. Ha publicado sus resultados en diversas revistas científicas de arbitraje internacional. Desde el 2012 se incorporó al Instituto Nacional de Geriatría, donde trabaja como investigadora en ciencias médicas. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Nuestro tema de hoy, el uso de plantas medicinales para mejorar la memoria, sus efectos en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, Isabel, pues platícanos primero. La enfermedad de Alzheimer es más común de lo que se piensa, y en el caso de México, ¿qué cifras se tienen al respecto? A través del Instituto Nacional de Neurología de la Secretaría de Salud, un grupo de investigadores dirigidos por la doctora Ana Luisa Sosa ha hecho estudios en los cuales nos pueden indicar la incidencia y la prevalencia de las demencias en México. En la actualidad sabemos que existen cerca de 800,000 casos con demencia, y si esto consideramos que del 60 al 70% de los casos de demencia son de tipo Alzheimer, pues un alto porcentaje de estos casos probablemente padecen enfermedad de Alzheimer. El resto son de otro tipo de demencias, como pueden ser demencias vasculares, demencias mixtas, otro tipo de demencias poco frecuentes, y los datos dan un estimado que para el 2050 probablemente en México existan cerca de 3.5 millones de personas que padezcan algún tipo de demencia. Y bueno, ¿a quién afecta la enfermedad de Alzheimer? Bueno, la enfermedad de Alzheimer afecta principalmente a adultos mayores, a personas mayores de 60 años. Conforme vamos envejeciendo, se aumenta un riesgo para desarrollar la enfermedad, y los casos más severos se han visto en personas de 70, 80 años. Sin embargo, hay formas jóvenes que se han llegado a presentar en los 50 años de edad. Bueno, yo había oído que, por ejemplo, que a los 80 años había una probabilidad del 40% de que una persona padeciera Alzheimer. ¿Es más o menos esta cifra correcta? Sí, generalmente por cada década de la vida que se vaya envejeciendo, se duplica o hasta se triplica el riesgo
de padecer la enfermedad. Entonces, entre más, después de los 70 años y de los 80 y de los 90, pues el riesgo es mucho, mucho mayor. Y bueno, ¿y cuáles son los síntomas más conocidos y otros menos conocidos de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, el progreso de la enfermedad puede ser muy prolongado, de 10 a 20 años. Sin embargo, los síntomas en etapas tempranas de la enfermedad generalmente se caracterizan por dificultad para retener cosas recientemente aprendidas. No estamos hablando de olvidos sencillos como olvidar las llaves, olvidar un nombre, no. Eso es parte, podríamos decir, del proceso del envejecimiento. Pero cosas, situaciones que la persona no recuerda habitualmente, eso puede ser un signo importante de deterioro cognitivo que puede generar en demencia. Otras alteraciones o otros problemas que se presentan en la enfermedad son alteraciones de la conducta. Las personas generalmente tienden a tener depresión, empiezan a tener dificultades para desarrollar actividades que antes eran rutinarias y, por ejemplo, olvidan cómo llegar a un sitio que generalmente, a una dirección en la cual ellos conocían muy bien y lo olvidan, o olvidan hacer sus cuentas, su balance de cuentas mensuales, por ejemplo. También las personas empiezan a tener cambios de humor y todo esto se va haciendo progresivo y más evidente conforme va avanzando la enfermedad. Pero muchas personas no conocen, digamos, estos síntomas y piensan que el abuelito está exagerando o a veces pues no se entiende estos cambios de conducta, ¿no? Los toman como si fuera una persona sana. Parece que es incomprendido el paciente de Alzheimer muchas veces, ¿no? Sí, debido a que hay un cierto grado de pérdida de memoria con el envejecimiento, pero eso es de normal. Generalmente no tomamos en cuenta que eso puede ser datos de algo patológico, algo que va a generar enfermedad. Entonces, siempre es importante estar alerta, asociando otros tipos de cambios o de conducta de la persona para ver si realmente esto se está haciendo más evidente y por lo tanto es necesario que la persona sea atendida por un profesional o que sea evaluada por un profesional para poder saber si es un deterioro cognitivo que va a degenerar en una demencia o simplemente es una pérdida progresiva, no patológica de la memoria que puede ser compensada con otras actividades y que no necesariamente es una enfermedad relacionada de tipo Alzheimer. Bueno, ¿y para qué nos sirve conocer los factores de riesgos? Eso es muy importante porque en la actualidad ya se sabe muy bien que otro tipo de enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, alteraciones en el aumento de colesterol, por ejemplo, en la sangre, se ha asociado fuertemente al desarrollo, al aceleramiento del deterioro cognitivo. Entonces, esta nueva información nos permite poder tomar medidas preventivas para evitar que si una persona puede estar predispuesta a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, tratar de que la aparición de la enfermedad sea en más tiempo, de no aparezca tan pronto. Por eso es muy importante conocer que existen no nada más factores genéticos que están asociados a la enfermedad. Solamente menos del 5% de todos los casos de tipo Alzheimer están asociados genéticamente, ¿no? Y tienen un fuerte poder genético de influencia. Sin embargo, el 95%, 98% de los casos no sabemos a qué se debe y es muy importante conocer que existen otras enfermedades que están asociadas con esta patología para poder tratar de prevenir el deterioro cognitivo temprano. Bueno, antes de preguntarte sobre las plantas y los compuestos que vienen de plantas, bueno, ¿cuál es el tratamiento usual que se le da a un paciente con Alzheimer? Se recomienda que sea un tratamiento integral, que sea valorado por un neurólogo, un psiquiatra, un geriatra, rehabilitadores y generalmente el tipo de tratamiento es dependiendo de la sintomatología. Sin embargo, generalmente solo existen 2 medicamentos comerciales de tipo farmacológico, no recuerdo sus nombres comerciales ahorita, pero que se utilizan para los primeros años de sintomatología en la patología. Sin embargo, no han sido los más óptimos y dependiendo de la sintomatología que se vaya presentando, generalmente es el tipo de tratamiento que se da al paciente. Sin embargo, se recomienda dar estimulación cognitiva
dar otras actividades diferentes a las que el sujeto que padece la enfermedad tiene para poder ayudar a aumentar de alguna manera la actividad plástica cerebral para que estos pacientes puedan mejorar su memoria. Bueno, y hay algunas plantas donde se haya observado que haya un efecto benéfico a la memoria, desde el punto de vista científico. Sí, se han trabajado diferentes extractos de plantas, como por ejemplo el ginkgo biloba o algunas otras plantas como extractos de la uva, en la cual se ha visto que estos compuestos químicos que se les conoce con el nombre de polifenoles pueden mejorar el proceso de memoria y aprendizaje. Todo esto se ha realizado en modelos experimentales. Muy pocos estudios existen a nivel de ensayos clínicos. Algunos reportes, los pocos reportes que se conoce realizados en humanos, se ha dicho que sí hay cierto beneficio en cuanto a mejorar la memoria y a retrasar un poco la aparición temprana de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, en el caso de ginkgo biloba, pues es un árbol asiático muy conocido. Aquí es poco frecuente, ¿no? Y del caso de la uva, ¿qué es lo que se ha utilizado? En el caso de la uva, tiene grandes cantidades de polifenoles la piel y también la semilla de la uva. Entonces, ahí es donde hay mayores cantidades de este tipo de compuestos biológicos. Ahora, existen otros alimentos funcionales que también tienen estos compuestos, como las nueces, todas las moras, frambuesas, fresas, tienen grandes cantidades de polifenoles, arándanos, son los frutos de las plantas, pero no necesariamente son de sus hojas, sino de la semilla o de las pieles de estas El resveratrol frutas. Que está tan de moda que se extrae de las uvas. El resveratrol es un polifenol y ha resultado un compuesto que ha generado muy buena impresión porque ha causado en diferentes modelos, no nada más de demencia o de memoria, ha generado efectos benéficos, sino también mucho más allá. Mejora la resistencia a la insulina, tiene efectos antiinflamatorios muy importantes, tiene efectos antioxidantes muy benéficos en otros modelos experimentales, no nada más de memoria, y pues se le ha hasta denominado como la píldora de la juventud porque tiene también, se ha demostrado que tomar resveratrol pudiera prolongar la vida, pero bueno, eso todavía ha sido en modelos animales. Bueno, vamos a un corte y continuamos. Plantas medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Ya estamos de regreso. Nuestro tema de hoy es el uso de plantas medicinales para mejorar la memoria, sus efectos en la enfermedad de Alzheimer, con la doctora Isabel Arrieta Cruz. Vamos a leer la cápsula Campanitas de invierno, galantamina y los mallitos, por Lucía Jocelina Centeno Betanzos. Hacia 1950, los farmacólogos rusos se dieron cuenta de que los habitantes de los montes Urales del Cáucaso utilizaban una planta llamada campanilla de invierno para tratar la poliomielitis en los niños. El nombre de esta planta se debe a que su flor tiene forma de campanita. En las praderas del Cáucaso, el espectáculo es magnífico al final del invierno, pues cientos de campanillas brotan entre la nieve. Cuando las campanitas de invierno se estudiaron químicamente, se extrajo un alcaloide, al cual se le llamó galantamina y con el cual se elaboró un medicamento que se usa actualmente para disminuir los síntomas leves a moderados de la enfermedad de Alzheimer. La investigación de la galantamina revelaría su capacidad de inhibir la acetilcolinesterasa, con lo cual aumentan los niveles del neurotransmisor acetilcolina en el cerebro, mejorando la salud de los pacientes. Actualmente la galantamina se extrae de plantas búlgaras del género Narcissus y Leucojum, conocidos como narcisos y campanillas de invierno, a la par de la síntesis industrial para elaborar medicamentos anti-Alzheimer. Las plantas que producen alcaloides del tipo de la galantamina pertenecen a la familia botánica Amarilidaceae,
Incluyen plantas como las azucenas, tulipanes, narcisos, patas de gallo y mallitos. Los mallitos crecen en México, tienen un uso principalmente ornamental por los colores vivos y diversos que las hacen muy atractivas a la vista. Hace años el espectáculo que ofrecía la naturaleza en la zona de los Pedregales del Distrito Federal en el mes de mayo también era magnífico, pues miles de mallitos brotaban entre la lava al principio de la época de lluvias, esto es precisamente en mayo. Algunos mallitos mexicanos contienen galantamina. Tristemente han desaparecido del Distrito Federal, pues las áreas de los Pedregales donde prosperaban han sido cubiertas por casas, calles, cemento pues. Hoy día solo sobreviven en la Reserva Ecológica y el Jardín Botánico de la UNAM. Bueno, continuamos con nuestro tema del uso de las plantas medicinales para mejorar la memoria, sus efectos en la enfermedad de Alzheimer con la doctora Isabel Arrieta Cruz. Isabel, estamos en los usos de las plantas para mejorar, digamos, los efectos de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo se evalúan estos efectos benéficos en el proceso de la memoria? Bueno, tenemos muchas herramientas experimentales. Puede ser a través de estudiar los efectos directamente en las células del cerebro, en este caso neuronas, de ciertas regiones del cerebro específicas que están afectadas por la enfermedad. Generalmente son regiones que están involucradas en memoria, como corteza cerebral o hipocampo, o tenemos otro tipo de herramientas muy valiosas que es a través de modelos transgénicos experimentales. ¿Esto qué significa? Es a través de roedores o ratones que desarrollan ciertas características de la enfermedad. En este caso, estos animales, gracias a la utilidad de la ingeniería genética, podemos hacer que existan ciertas mutaciones en los genes de las proteínas que están alteradas en la enfermedad y nosotros poder así evaluar, darles tratamientos a estos ratoncitos con diferentes extractos de plantas medicinales o con los compuestos activos de estas plantas medicinales y hacerles una serie de estudios o de baterías conductuales y de estudios bioquímicos y de biología molecular para saber si hay una mejoría o no con respecto a la memoria de estos animales. Y bueno, ¿y se puede curar la enfermedad de Alzheimer y se conocen sus causas? Desafortunadamente no existe cura para la enfermedad. A pesar de que ya se conocen muchos factores de riesgos asociados a la enfermedad, todavía no se ha dilucidado por completo por qué se produce la enfermedad. Sin embargo, se ha avanzado mucho al respecto de la posible causa. Una de las grandes teorías que se ha manejado para la enfermedad de Alzheimer es la acumulación anormal de una proteína que se llama proteína beta amiloide, la cual se acumula excesivamente y de manera normal entre las neuronas y al acumularse ahí de manera normal genera que las neuronas degeneren y por lo tanto mueran, ¿no? Esta es la teoría del beta amiloide y es una teoría que se ha estudiado durante muchos años tratando de ver a esta proteína como un posible blanco para generar terapias contra esta acumulación anormal de la proteína y por lo tanto mejorar los síntomas en la enfermedad. Así como esto, existen muchas otras teorías. La teoría, por ejemplo, de la formación de radicales libres, la cual entre más radicales libres se acumulan también, generan un proceso oxidativo severo en las neuronas que por lo tanto también las degenera. Entonces no se sabe exactamente la causa, sin embargo ya tenemos mucha información al respecto, que es de relevancia porque podemos utilizarlos como posibles blancos terapéuticos para desarrollar medicamentos que pudieran cambiar o mejorar lo que está alterado en la función neuronal. ¿Cómo se relacionan con la llamada hipótesis colinérgica, que es disminución en la acetilcolina, en el neurotransmisor? Lo que pasa es que se ha sabido que en etapas tempranas de la enfermedad, una de las observaciones importantes que se realizaron es que existe una disminución importante en la producción y en la actividad de la acetilcolina. Pero eso es en las etapas más tempranas de la enfermedad. Entonces, ante estas observaciones, lo que se hizo fue generar
fármacos que inhibieran a la enzima que degrada la acetilcolina para que pudiera permanecer más tiempo la acetilcolina y por lo tanto tener sus efectos en las neuronas. Al principio se pensó que este podría ser el tratamiento para la enfermedad, pero debido a que la enfermedad es demasiado compleja y que tiene diferentes causas por las que se desarrolla, este tipo de fármacos solamente ha servido para etapas tempranas de la enfermedad. Y por lo tanto su uso no siempre se utiliza de manera rutinaria para tratar a estos pacientes. Sí, bueno, es el caso de la galantamina que se extrae de estas plantas búlgaras y también está en los mallitos mexicanos. Sí. Entonces, solo en las etapas tempranas y ya después ya no es posible tratarla, ¿no? Con inhibidores de acetilcolinesterasa. Sí, lo que pasa es que la enfermedad se va complicando conforme va avanzando porque es progresiva y se vienen asociando otras situaciones que no es posible controlar solamente con este tipo de fármacos. ¿Y se recomienda el uso de plantas medicinales para prevenir la enfermedad de Alzheimer? Como no sabemos la causa, no sabemos a quién le va a dar la enfermedad de Alzheimer, sabemos de los riesgos que se pueden generar, no se recomienda tomar un extracto de una planta medicinal que va a mejorar memoria tratando de prevenir la enfermedad de Alzheimer, porque no sabemos si una persona le va a dar Alzheimer sí o no. Pero existen algunos de estos extractos medicinales con moderación y sabiendo exactamente cuáles son sus efectos adversos, uno podrá decidir si los pudiera tomar o no para mejorar su memoria o su rendimiento cognitivo. Pero bueno, hay muchos extractos que tienen antirradicales libres, polifenoles, como acabas de mencionar, y que son comestibles, los que vienen de estos frutos, de arándano, de uva. Entonces, el ingerir, digamos, antioxidantes que vienen en la dieta, pues a lo mejor nos ayuda de algo, ¿no? Sí, claro, siempre es recomendable tener una dieta lo más saludable posible y cuando una dieta está enriquecida por antioxidantes naturales, pues es muy recomendable y qué mejor. Desafortunadamente no tenemos la cultura de comer alimentos ricos en antioxidantes. ¿Por qué? Porque los antioxidantes los encontramos generalmente en verduras y frutas, ¿verdad? Y es lo que menos a veces ingerimos en nuestra dieta. Y está en el vino, pero el tinto. En el vino, también es recomendable, ya actualmente se recomienda que deberíamos de incorporar a nuestra alimentación habitual, tomar una copa de vino diaria para el caso de las mujeres y hasta 2 copas de vino tinto en el caso de los hombres. ¿Por qué vino tinto y no vino blanco? Porque se sabe muy bien que la cantidad de polifenoles benéficos para la salud están más abundantemente encontrados en el vino tinto que en el vino blanco. ¿Y está preparado México para tratar la enfermedad de Alzheimer, el impacto social, económico? En el caso de México, debido a la transición demográfica tan acelerada hacia el envejecimiento que ya está presente en México, obviamente que los casos de demencia y de tipo de Alzheimer pues se van a incrementar considerablemente. ¿Qué México qué está haciendo? Bueno, hasta ahorita a nivel mundial ya es un problema de salud pública y en México se va a convertir en un problema de salud pública. Ante esto, la Secretaría de Salud a través del Instituto Nacional de Geriatría está encaminando una serie de propuestas para tratar a través de la prevención y la promoción de la salud mental en el adulto mayor, tratar de contener la aparición de mayor número de casos de la enfermedad. Pero bueno, con el envejecimiento que se está dando en la población, actualmente tenemos todavía el bono demográfico, la mayor parte de los habitantes son jóvenes, pero en el futuro van a envejecer, entonces vamos a tener un problema. Tristemente no se está aprovechando este bono demográfico para producir, para tener una economía sólida. Sí, es un poco complicada y compleja la situación. Hemos de comentar que ahora existen más adultos mayores que niños menores de 5 años. Esta es una realidad en México. Para el 2050 vamos a ser 1 de cada 4 mexicanos vamos a ser adultos mayores. En la medida que conocemos más, que sabemos que puede prevenir o darnos una mejor calidad de vida para el futuro, en esa medida nosotros nos estamos preparando para tratar de llegar a ser adultos mayores sanos y activos, que eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, en la medida que conocemos cuáles son los factores de riesgos que desarrollan o desencadenan una enfermedad, nosotros podemos prevenirnos y tratar, en lo posible, tratar de tener una vida saludable, comer mejor, alimentarse mejor,
hacer ejercicio, evitar tener ciertas adicciones. Todo esto va a hacer que podremos evitar la aparición de ciertas enfermedades que se asocian y que pueden degenerar en una enfermedad tan complicada como la demencia. Bueno, tenemos que terminar y agradecemos a la doctora Isabel Arrieta Cruz su contribución con el tema uso de plantas medicinales para mejorar la memoria, sus efectos en la enfermedad de Alzheimer. Gracias, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.